Existen enfermos que no son curables, no se pueden curar, pero no existe ningún enfermo incuidable. Todos los enfermos son cuidables, son potencialmente cuidables. Que ningún enfermo desea morir. Los enfermos, cuando declaran que desean morir, lo que están diciendo es que profundicemos porque hay cosas que no están siendo atendidas. Pues los cuidados paliativos serían la forma de atender a esos enfermos que hemos dicho que van a fallecer por su enfermedad, que tienen un sufrimiento intenso, es atenderles como personas, atenderles en su integridad. Pues los cuidados paliativos engloban, obviamente, atender toda esa parte física del enfermo, pero no se quedan ahí, que es lo que muchas veces la sociedad piensa, sino que los cuidados paliativos engloban a toda la persona. Los cuidados paliativos tienen mucha importancia en atender los síntomas psicológicos. Un enfermo que es diagnosticado de una enfermedad como un tumor, por ejemplo, siempre va a tener un miedo a la enfermedad porque no lo conoce, va a existir siempre un componente de tristeza, porque es una pérdida el tener una enfermedad que sabemos que nos puede afectar y nos puede acabar suponiendo la muerte. Ahí también intervienen los cuidados paliativos, que eso es algo que muchas veces no tenemos en cuenta. Y por último, una dimensión que es muy importante, que yo creo que cada día está más en boga, pero que no la atendemos suficientemente, que es la espiritual, ¿no? El enfermo, cuando se enfrenta a una situación como la que estamos hablando en estos momentos, una enfermedad oncológica, una enfermedad cardíaca grave, se plantea siempre el sentido de su vida. Surgen muchas preguntas en torno al sentido de la vida. Y cuando nosotros somos capaces de atender a un enfermo en su dimensión física, en su dimensión psicológica, en su dimensión social y en su dimensión espiritual, lo que observamos es que es prácticamente inexistente la petición de eutanasia. Cuando un enfermo se siente cuidado, no desea fallecer, nunca, nunca. Lo que pasa es que no estamos sabiendo a veces valorar en qué necesita este paciente ser cuidado. Bueno, el cuidado y la atención de los enfermos, de toda aquella persona que padece una enfermedad, ya sea física o psíquica, es un derecho, y no solo es un derecho, es una obligación por parte del Estado y de los poderes públicos y de asegurar que todos los ciudadanos, todas las personas, en el momento que tengan una enfermedad o una dolencia, sean atendidos adecuadamente. Es un derecho y es una obligación, un deber. Cuidados paliativos pueden necesitarlos toda aquella persona que tenga una situación de sufrimiento y que su enfermedad pueda acabar con su vida antes de que falleciese de forma natural. De estos pacientes que necesitan cuidados paliativos, aproximadamente la mitad necesitan lo que llamamos unos cuidados paliativos complejos, es decir, unidades de cuidados paliativos, médicos, enfermeras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, asistencia espiritual, de una forma compleja, ya sea en el domicilio, que es lo deseable siempre, o en el hospital. Bueno, pues de esta mitad de pacientes que necesitan unos cuidados paliativos complejos, ahora mismo en España se calcula que son aproximadamente unos 150.000, solo la mitad, en torno a 75.000, los están recibiendo de forma adecuada. Esto significa que la mitad, es decir, el 50% de los pacientes que están necesitando una atención paliativa compleja, no la está recibiendo. Esto es grave, esto es una situación grave la que tenemos en España, y es muy importante destacarlo, y es muy importante que se sepa, porque hemos de exigir como sociedad, hemos dicho que haya una adecuada atención paliativa para todos los pacientes que lo necesiten. El doctor Álvaro Gándara, un análisis que se le solicitó de la situación de cuidados paliativos en España. Podríamos decir que ese análisis que se hizo, que además está en fuente pública, es aplicable a lo que ocurre ahora mismo en 2020-2021. Entonces, en ese análisis lo que claramente concluían es que España está infradotada de cuidados paliativos. Las únicas dos comunidades que podemos decir que tienen una atención mínima de unidades de cuidados paliativos son La Rioja y Cataluña. Todas las demás comunidades, las otras 15, están infradotadas y necesitarían un aumento en la dotación de cuidados paliativos para poder llegar al mínimo que exige la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que es que haya una unidad por cada 80.000 habitantes. En España se necesitan como mínimo 200 unidades de cuidados paliativos. Y esas 200 unidades de cuidados paliativos se cifraban en 28 millones de euros, que es lo que tendría que aportar el Gobierno, el Estado, para que tenga acceso a cuidados paliativos toda la población. Es más barato matar a un enfermo que cuidarle, ¿no? Porque es más barato aplicar la eutanasia a un enfermo que cuidarle. Es más barato, como podemos comprender, pues administrar una inyección a un paciente y quitarle la vida, que darle el cuidado que necesita, que siempre va a exigir una investigación, siempre va a exigir unos medios, siempre va a exigir pues unos medios superiores a lo que es una
un tratamiento intravenoso único para quitarle la vida. Lo que sí se sabe perfectamente es que los enfermos que son atendidos adecuadamente con cuidados paliativos tienen un ahorro muy importante para el Estado respecto a los enfermos que no son atendidos adecuadamente. Bueno, la propuesta de que exista una ley nacional de cuidados paliativos es algo que se lleva haciendo desde hace más de 20 años en sede parlamentaria por parte de muchísimos grupos políticos, no solo los grupos políticos que parece que defienden siempre la vida, sino sorprendería a muchas personas ver la cantidad de propuestas que ha habido de ley nacional de cuidados paliativos por parte de todo tipo de grupos desde la máxima pluralidad. Pero no solo desde los grupos políticos, también desde los grupos sociales, desde la sociedad civil ha habido muchísimas propuestas y muchísima insistencia para que exista esa ley nacional de cuidados paliativos. Una ley nacional de cuidados paliativos obviamente es una excelente alternativa a la eutanasia, de hecho es la alternativa, ¿no? Cosas que se pueden hacer para promover el cuidado y para de alguna forma dejar un poquito aislada esta realidad de la eutanasia que no es una demanda social, ni mucho menos, no existe demanda social de la eutanasia, porque la demanda social es el cuidado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos promover en la sociedad ese cuidado, ¿no? En detrimento de la eutanasia, de quitar la vida del enfermo para eliminar su sufrimiento? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es promover el valor de los ancianos. Los ancianos son un valor inigualable en nuestra sociedad, son los que tienen todo el legado, aunque ahora mismo de alguna forma no se les considere demasiado, porque a veces no son útiles para la sociedad, aparentemente, pero tienen mucho legado y yo creo que tenemos que aprender mucho de ellos y mostrarles mucho, ¿no?, en público. Otra cosa importante es profundizar sobre aquellos enfermos que por su situación, enfermos neurológicos o no siempre neurológicos, pues parece que no son útiles, ¿no?, que no producen, ¿no? Es la frase que la expresión que hoy en día se usa, es que no producen, ¿no? Bueno, pues profundizar un poquito sobre qué valor tienen estos enfermos, ¿no?, que es muchísimo, y darles mucha luz. Luego, otra cosa muy importante, que también existe una deriva social, toda la destrucción que se está haciendo de la familia, ¿no? Si existe un ámbito donde el cuidado es natural, es en la familia, con lo cual todo lo que sea destructivo para la familia pues va a ir en contra de un adecuado cuidado, ¿no? Y luego hay un tema que a mí siempre me parece muy importante y lo vinculo mucho con el fenómeno de la eutanasia, que es el fenómeno del individualismo, ¿no? El individualismo, si observamos un poco la sociedad, está cada día más presente, ¿no? Cada día miramos más miramos solo hasta lo que a mí me incumbe, sin tener en cuenta lo que incumbe a otros, y el hecho de conocer un poquito más ese fenómeno del individualismo y luchar contra él, ¿no?, a nivel sociológico, antropológico, creo que nos ayudaría muchísimo también a promover el cuidado, porque una sociedad sana, una sociedad integrada, donde los miembros están integrados, es una sociedad donde prácticamente nadie se sentiría una carga, donde prácticamente nadie desearía morir. Todo el mundo aceptaría ser cuidado, pero es necesario que integremos de nuevo, parece que se está desintegrando, que integremos de nuevo la palabra cuidado en la sociedad, en el tejido social. Si quieres ver más contenidos de Alto y Claro TV, suscríbete a nuestro canal de YouTube.